justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bien, en la primera epístola del apóstol Juan, el apóstol nos lleva a reflexionar sobre una verdad fundamental. Existen dos tipos de personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas, los hijos de la luz, que son los hijos de Dios, y los hijos de las tinieblas, que son los hijos del diablo. No hay términos medios, no hay zonas grises. La identidad espiritual de cada uno se evidencia por su conducta y su naturaleza. Juan comienza en el versículo 7 con una advertencia: hijitos, que nadie os engañe. Él es un padre espiritual lleno de amor, consciente del peligro que representan los falsos maestros y las falsas enseñanzas que diluyen la verdad. Su mensaje es muy claro: el que hace justicia es justo, como Él es justo. La justicia no es un acto ocasional, sino una práctica habitual que refleja nuestra naturaleza en Cristo. Por otro lado, Juan también expone la realidad de los hijos del diablo o los hijos de las tinieblas, aquellos que viven en pecado continuo. Están mostrando que su vida está en oposición a la voluntad de Dios. Sin embargo, en medio de este contraste hay una esperanza. Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, para transformar nuestras vidas, nuestra naturaleza pecaminosa. Hoy vamos a adentrarnos en este pasaje y también vamos a evaluar nuestras vidas. Estamos mostrando con nuestras acciones, con nuestras decisiones, que somos hijos de Dios. Este texto nos desafía a reflejar el carácter de Cristo y en todo lo que hacemos, a vivir como verdaderos hijos de nuestro Padre Celestial. Y en primer lugar vamos a ver la advertencia contra el engaño que nos hace el apóstol Juan. Dice primera de Juan 3:7: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Esta palabra hijitos es la palabra griega teknion, que quiere decir niñito o infante. Está hablando, ¿verdad?, en un término del cuidado y la crianza, ¿verdad?, que uno tendría por los niños. Juan utiliza el término hijitos. ¿Por qué? Porque está reflejando como padre espiritual un amor tierno y un cuidado hacia las ovejas que Dios le ha encomendado. Si hay algo que necesitan, hermanos, nuestros hijos, ¿verdad?, y más cuando están pequeños, es protección y es cariño, ¿verdad? Es amor, es cuidado. Este es el ambiente en que los niños deben de crecer para poder instruirlos en la palabra, para que puedan crecer espiritualmente. Hay tanto mal en el mundo, hay tanto engaño, que como padres tenemos la obligación de protegerlos. Estoy haciendo un paréntesis, ¿verdad?, porque Juan, como padre espiritual, nos está mostrando que tenemos que proteger. Dios protege a su iglesia, Dios cuida a su iglesia. Nosotros también tenemos que proteger a nuestros hijos. Tú eres el pastor de tu casa, tú eres el sacerdote de tu casa. No podemos permitir que nuestros hijos reciban doctrinas o enseñanzas torcidas, como por ejemplo lo que se está, ¿verdad?, permeando el mundo entero, esta doctrina de la entidad de género, la identidad de género. Eso es
Es responsabilidad de nosotros como padres cuidar a nuestros hijos de esa falsa enseñanza. Dice Proverbios 22:6, acompáñeme este verso. Se instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene que instruir? Pues tú, ¿verdad? Tú. Es tu hijo, es tu familia. Estamos viendo cómo las las escuelas están siendo invadidas con esta doctrina de la ideología de género y perversiones de este tipo que son nuevas, no tienen mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahorita están, atacando directamente a los niños. Yo les recomiendo como pastor que si es necesario los saques de ese sistema. Hay un sistema que se llama AC. ¿Quién conoce el sistema AC para la educación de los niños pequeños? Muy pocos, fíjense. Es un sistema cristiano donde se les enseña todas las materias, ¿verdad? Matemáticas, historia, etcétera, pero se incluye la Biblia. Hay una enseñanza, hay una formación desde pequeñitos. Yo cuando saqué a mis hijos de la escuela secular, cuando era pastor ahí en Toluca, iban a una muy buena escuela, y yo veía su conducta, veía que llegaban muy inquietos de la casa y cada cosa que estaban viendo. Mi hija, la mayor, me decía: papá, la plática de las niñas es ¿con quién tuviste relaciones sexuales el fin de semana? Esa es la plática en preparatoria, y es un reto de las niñas para perder su virginidad, ¿no? El ataque del enemigo está centrado en los hijos. Gracias a Dios que acabamos de ver la victoria del presidente Donald Trump, ¿verdad? Esto es algo bien importante, hermanos, y oramos en esta iglesia para que eso sucediera. El presidente Trump va a prohibir la ideología de género en todo Estados Unidos. Es una victoria gloriosa. Los demócratas estaban metiendo toda esa enseñanza, toda esa basura, ¿verdad? Toda esa cultura woke, ¿verdad? Que le llaman. Toda esa perversidad, impulsando la agenda, ¿verdad? LGTB, etcétera, para permear el mundo entero. La Biblia va a regresar a las escuelas. Se acaba de proclamar eso, ¿verdad? Se va a prohibir la competencia de mujeres que participen con hombres transgénero. Gloria a Dios, ¿verdad? Se va a prohibir que se mutilen los jóvenes para cambiarse de género. Gracias a Dios estamos viendo una luz en medio de tanta oscuridad. Los hijos de Dios están llegando al poder otra vez. Estamos viendo esa diferencia claramente, ¿verdad? Las tinieblas en contra de la luz. Es una batalla, hermanos, que se está librando en todo el mundo. Los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Pero esto está avanzando en nuestro país y tenemos que detenerlo. No podemos permitirnos. Tenemos que ser claros. No podemos permitir la ideología de género. No a la ideología de género en nuestros hijos. No podemos permitir que esa enseñanza se dé en las escuelas públicas. Tenemos que oponernos, ¿verdad? Pero como hijos de Dios tenemos que estar en guardia contra aquellos que quieran llevarnos por el mal camino. No podemos permitirlo. Dice 1 Juan 3:7, nadie os engañe, hijitos, nadie os engañe. Esta palabra nadie es ninguno, ¿verdad? Es la palabra griega medeis. Nadie os engañe. Esto quiere decir la palabra griega planao, que es desviar de la verdad, seducir, perderse, descarriar. Juan, como padre espiritual, le dice a la iglesia: nadie se deje engañar, no se dejen desviar de la verdad. Jesús mismo hizo esta advertencia en Mateo 24, del 4 al 5. Acompáñenme este versículo. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Juan está repitiendo esas palabras. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús nos advierte sobre el engaño en los últimos tiempos. Jesús en Mateo 24 está hablando de los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo. Y este engaño se dará por medio de los falsos maestros y de las falsas doctrinas.
Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Mateo 24:24 dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Harán que la Virgen, ¿verdad?, les salga sangre, harán prodigios y milagros. Y que dice: de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, o sea, a ustedes, a los hijos de Dios. Los desviarán de la verdad. Hoy estaba leyendo 1 Timoteo, ¿verdad?, en el capítulo 4. Dice que muchos, en los postreros días, muchos escucharán doctrinas de demonios. Esto los va a desviar de la verdad. Y eso es lo que busca, es la estrategia de Satanás, y ahorita lo vamos a ver. Le tenemos que llamar por su nombre porque él es el engañador, dice la Escritura. Haciéndoles creer, ¿verdad? A muchos les hace creer que están en la verdad. ¿Cuánta gente está sinceramente engañada y creen que realmente están en la verdad? Están en el Islam, ¿verdad? Se vuelan en 1000 pedazos pensando, se estrellan un avión en un edificio, pensando que están en la verdad. Hacen locuras, lo estamos viendo ahorita con Israel, una guerra que ellos piensan, ¿verdad?, que es una guerra santa. Están engañados, dice la palabra. Los testigos de Jehová, los mormones, la cienciología, la dianética, y cuántas doctrinas hay. Hay miles de sectas, hay muchas religiones que son falsas. Por eso Jesús dijo: yo soy la verdad. El cristianismo no es una religión, es una relación viva y verdadera con el Dios vivo. A eso te llama Dios, a que día a día estés con Él, te relaciones, lo conozcas. A través de la Biblia tú lo conozcas a Él, y a través de tu comunión, ¿verdad?, con Él, la oración, puedas estar en constante relación con aquel, ¿verdad?, que te creó, te formó. Quiere, ¿verdad?, que le conozcas. La mentira es tal que los hijos de Dios serán engañados. ¿Cómo podemos evitar el engaño? En primer lugar, estando alerta y no ser crédulos ante las falsas enseñanzas o predicciones, especialmente en asuntos religiosos. Tienes que estar alerta. Aguas, ¿verdad? Uno no puede ser apático en ese aspecto. Que tus hijos estén escuchando falsas enseñanzas, eso es un asunto muy grave, porque tienes que entender cuál va a ser el resultado de eso. Si tú permites, si tú continúas permitiendo, ¿verdad?, que estén escuchando, que están escuchando las redes, etcétera. Necesitamos, en segundo lugar, basar nuestras creencias en la Escritura. ¿Quién trajo la Biblia? ¿Quién trajo la Biblia en su dispositivo? Ya vivimos en una era diferente, ¿verdad? Con quién sabe cuántas Biblias puedes bajar ahí en el App Store, o si tienes Android, ¿verdad? ¿Cómo se llama la otra? Play Store, ¿verdad? Puedes bajar Biblias gratis, ¿verdad? De todos los colores y sabores. Nada más fíjate bien, yo leo la Reina Valera 60, es de las más conocidas, y no importa. La única que no te recomiendo es la nueva versión internacional, porque trae fallas, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, porque aún las Biblias pueden estar leudadas, se le cambian. Por ejemplo, la Biblia de los versículos de Jehová dice en el capítulo 1 de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era un Dios. No dice y el Verbo era Dios, o sea, era un Dios. Entonces eso hace que a Cristo no se le considere Dios. Y esto es una doctrina torcida. Versículo 1, ¿verdad?, de Juan, el Evangelio de Juan. Por eso tenemos que tener cuidado.
Y se considera, ¿verdad?, que los testigos de Jehová pues son una secta, ¿verdad? Necesitamos basar nuestras creencias en las Escrituras, no solo en las emociones o circunstancias. Tu fe tiene que estar basada en el conocimiento de la palabra, en la Escritura. En tercer lugar, evita frecuentar lugares equivocados, rehusar de propuestas erróneas y apartarte de ciertas compañías que te pueden llevar por el mal camino. La palabra habla del camino de los buenos, ¿verdad? De los justos. Hay ciertas invitaciones que debemos decir, no, gracias, ¿verdad? Examínate también si estás en la verdad. Eso es un examen constante, ¿verdad? Estoy siguiendo la verdad, estoy practicando la verdad. Es importante vivir en completa honestidad, examinar nuestras motivaciones. También tenemos que conocer las consecuencias que Dios establece para la mentira y el engaño. El engaño lleva, de acuerdo a la palabra de Dios, a la destrucción. A la destrucción, dice la Escritura en la segunda epístola de Juan, que las herejías son destructivas. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo nada más. En el huerto del Edén, vámonos hasta el principio, hasta el Génesis. ¿Qué hizo Satanás, verdad? El mentiroso torció un mandamiento. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman del fruto, ¿verdad?, del conocimiento del bien y del mal. Y cuando se acerca a Satanás les dice, con que Dios dijo que no comáis, ¿verdad?, de este fruto, que no coman de este fruto. Dice, no es cierto, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios quiere que no sean como Él, conociendo el bien y el mal. Ahí torció la doctrina. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues que ellos obedecieron la mentira, comieron del fruto, y ese fruto abrió la puerta a la muerte y a la destrucción a la humanidad entera. Si te das cuenta de lo que es caer en un engaño que Satanás te presenta, ¿verdad? No está mal ver a una mujer, ¿verdad?, nada más ahí coquetearla con los ojos. Si Dios te dice no lo hagas, ni con la mente, ¿verdad? No lo consideres en tu corazón. Es por eso que no podemos tomar este asunto a la ligera. Primera de Juan, regresamos a este versículo. Recuerden que estamos estudiando la epístola de Juan, vamos en el capítulo 3. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Es justo, ¿verdad? Hay una falsa enseñanza de que uno podría ser justo sin necesariamente practicar la justicia. Los falsos maestros que no solo condonan el pecado, sino que lo hacen que sea la práctica, que sea algo virtuoso, ¿verdad? Esto estaba sucediendo en el primer siglo con los gnósticos, ¿verdad? La herejía gnóstica, que ellos aún decían, entre más peques, más gracia va a haber en tu vida. Entre más peques, más favor va a haber en ti. Por eso Pablo, ¿verdad?, en el capítulo 6 de Romanos dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dios ya me perdonó todos los pecados, puedo continuar con este pecado, no hay ningún problema, ¿verdad? Puedo tener relaciones sexuales y no hay problema, Dios ya me perdonó. Puedo fumar, puedo tomar, puedo llevar una vida doble porque estoy bajo la gracia de Dios. Puedo dar rienda suelta a mi vida. Y acuérdate de algo, Dios, si ya verdaderamente eres hijo de Dios y has cometido, ¿verdad?, y has caído en un pecado, Dios ya te perdonó. Pero si tú constantemente estás cayendo, eso posiblemente refleja que no has nacido de nuevo, que todavía el pecado, ¿verdad?, te gusta pecar y te sientes cómodo, ¿verdad?, en ese ambiente. Tienes que reflejar tu vida. No se trata de ser algo bueno ocasionalmente, ¿verdad?, sino es la práctica habitual de la rectitud. Esta rectitud está principalmente en la mente. Esto nos habla de integridad, como piensas,
actúas. Como piensas, actúas. Este es un rasgo importante de los hijos de Dios. Esto se debe porque un hijo de Dios está pensando lo bueno, está pensando, ¿verdad?, en la palabra de Dios, está pensando en sus pensamientos han sido llevados cautivos a la obediencia de Dios, ¿verdad? Esto se debe a que han sido regenerados. Su naturaleza ha cambiado. Alguien que ocasionalmente, ¿verdad?, ayuda a los demás, pero lleva una vida deshonesta o en su trabajo no refleja una práctica constante de la justicia. Esto muestra, ¿verdad?, que su vida no ha cambiado, que no está practicando la justicia, que no está viviendo una vida que le agrade a Dios. La práctica de la justicia no revela que una persona sea justa, sino su naturaleza interna de quien lo practica. Uno practica la justicia, ¿por qué? Porque tu carácter es justo. ¿Por qué yo hago la voluntad de Dios? Porque mi vida ha sido cambiada, porque mi vida ha sido transformada. Esto es lo que me hace llevar una vida que agrade a Dios. Dice Mateo 7:16, si alguien, ya les iba a decir si alguien lo puede leer, es que eso les hago en el estudio de Romanos, ¿no? Dice la Escritura, por sus frutos, ¿qué? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La conducta del individuo es una prueba de su naturaleza. El que practica la justicia lo hace porque Dios le ha dado, le ha concedido su justicia. Ahorita vamos a ir, ¿verdad?, más a fondo. No quiero que se me vayan a dice cuando uno se atraganta, se empache, ¿verdad? El creyente hace lo correcto, ¿por qué? Porque posee la justicia imputada por Dios. Porque ha sido cambiada su naturaleza. Porque en el momento, ¿verdad?, de que tú crees en Jesucristo, tu antigua naturaleza es llevada a la cruz. Amén. Es llevada a la cruz, ahí morimos juntamente con Cristo, resucitamos juntamente con Cristo y somos llevados, ¿verdad? Es por eso que podemos actuar como a Dios le agrada, porque somos nuevas criaturas. ¿Quién es nueva criatura aquí? Amén. Dios espera por ello que caminemos como a Dios le agrada, ¿verdad? Cristo es la norma, Él es el justo, dice la Escritura. El medio, la motivación de la justicia del cristiano. El cristiano debe de tratar de vivir de tal manera que se asemeje a Cristo. Busca ser como Jesús. Los falsos maestros dicen ser justos, pero sus vidas están marcadas por el pecado. Y Jesús nos advierte el peligro de ser engañados por estos falsos maestros. Son herejes, dice la Escritura. La rectitud es una cualidad interior que se muestra exteriormente. Tiene que haber un cambio interior antes de querer manifestar un cambio exterior. Es el que es verdaderamente justo, es el que practica la rectitud. Y esta rectitud proporcionada y mostrada por Cristo, porque es dada por Cristo, porque Él es el eternamente justo. Amén. Vemos entonces la naturaleza primero de los hijos de las tinieblas. Vamos a ese punto. Dice primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, ¿de quién es? El diablo. El que practica el pecado. Esta palabra es la palabra griega poiello. Diga conmigo poiello. Eso ya sabe una palabra griega, que es cometer, ¿verdad? Llevar a cabo,
es efectuar, es comportarse, ¿verdad? Juan contrasta ahora el que practica la justicia, que es de Cristo. Si tú eres de Cristo, si verdaderamente eres de Cristo, vas a practicar la justicia. Si no eres de Cristo, vas a practicar el pecado, es lo que nos está diciendo. Aquí hay dos naturalezas. O tienes la naturaleza de Dios y esta te inclina a llevar, ¿verdad?, obras que a Dios le agradan. Es un impulso natural en el creyente, el querer hacer el bien, el querer venir a congregarse. Una persona que no ha cambiado su naturaleza no quiere saber de Dios, no le interesa. El que hace el que no ha recibido a Cristo, dice la palabra, hace lo que es pecaminoso. ¿Por qué? Porque es del diablo. Aquí vemos un contraste en la conducta, en el carácter. Hay dos clases de seres humanos en la tierra. Unos, los que practican el pecado, dice la palabra. Esto nos indica un estado continuo de pecado. No solamente es un pecado esporádico, ¿verdad?, sino es la vida de esa persona vive en pecado, le gusta, es un pecado, está habituado a vivir en la inmoralidad, está habituado a vivir en el pecado. La justicia es la característica de Dios, viene de Dios. El pecado es característico del demonio y su fuente está en él. El que practica el pecado, dice la palabra, es del diablo. Satanás es la fuente, es el padre espiritual del mal y del pecado. Vamos a Juan 8:44. Acompáñenme esta cita. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Está hablando Jesús, le está hablando a los fariseos, a los religiosos. Fíjense cómo les habla. Quieren hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué es homicida desde el principio? Porque él fue el que mató a la humanidad desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta es su naturaleza. Fíjese, diablo significa calumniador, significa acusador. Esto es lo que utiliza Satanás también para destruir. La calumnia, las mentiras, el engaño. ¿Cómo puede hacerle para destruir la vida de una familia? Calumniándolo. Mi familia, mi padre fue destruido de esa manera porque lo calumniaron en los medios, en un periódico, y en 2 patadas le cancelaron las cuentas, ¿verdad? Le cerraron todos los créditos, le incautaron todos sus bienes y lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Y después de 7 años, el gobierno, ¿verdad?, de Guerrero le dijo en una carta: discúlpenos, nos equivocamos. Después de 7 años que perdió todo, su familia, sus bienes, nosotros nos quedamos de vivir bien, ¿verdad? Teníamos chofer, teníamos una buena casa, las mejores escuelas, etcétera. Mi papá era una persona exitosa, y de la noche a la mañana, por una persona que le tenía envidia, que quería robarle, pues destruyó su vida. Pero bueno, Dios obra aún de maneras misteriosas, y Dios, ¿verdad?, utiliza a veces la tragedia para atraernos a Él, y eso sucedió con mi familia, ¿verdad? Satanás instiga el pecado, y los que viven en pecado son sus hijos. Él se opone, Satanás se opone directamente a Dios y a la justicia. Dice primera de Juan 3:8, porque el diablo peca desde el principio. Ya vimos esto, ¿verdad? Juan aquí está identificando como el originador del pecado. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? Estamos hablando del pecado continuo y permanente.
Para el diablo y sus hijos el pecado es una forma de vida incesante. Se levantan, ya están maquinando, están corrompiendo, están transando, están robando, así actúan y es algo que no podemos ignorar. Hay dos familias en la tierra, escúcheme bien, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay términos medios. O eres hijo de Dios, tienes que arrepentirte y venir a sus pies, ¿verdad? Porque entonces eres hijo del diablo. El diablo peca desde el principio. Juan hace referencia al momento en que Satanás peca por primera vez. ¿Y esto cuando sucedió? En su rebelión en el cielo. Cuando estaba ahí adorando a Dios. Sí, hay pasajes, ¿verdad?, de la Escritura que nos muestran cómo se empezó a envanecer. Empezó a verse así, su hermosura, se empezó a glorificar al punto en que se reveló. Antes de la existencia del diablo, el pecado no existía en el universo. Dios no creó el mal, Satanás pecó por decisión propia, así como nosotros lo hacemos. A ti nadie te induce, Satanás te puede seducir, ¿verdad? Tu carne te puede seducir. A veces le echamos la culpa al diablo, y es que el diablo, ¿verdad?, me puso el pie. No, ¿cuál diablo? Tu carnota, ¿verdad? Tu falta, ¿verdad?, ¿por qué? Porque estás descuidando tu vida espiritual. Estás dejando la palabra dice que hay dos maneras de caminar. El creyente tiene dos maneras de caminar. O caminas en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, o caminas en el Espíritu. No se trata, ¿verdad?, de ser religioso y de venir a todos los domingos a la iglesia. Qué bueno que vengas a la iglesia, pero lo que Dios quiere es que camines en el Espíritu diariamente, que aprendas a caminar de una manera que le agrada. No se trata de formas, no se trata de leyes, de haz esto, haz lo otro, y haz por aquí, no. Se trata de ser, ¿verdad?, como esos árboles plantados, dice el Salmo 1, junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, amor, paz, benignidad, bondad. Eso es lo que refleja el carácter de Cristo en nosotros, pero no lo podemos hacer solos. Nuestra naturaleza es estar pegados a ese río, ¿verdad?, de agua. Cuando el árbol está junto a un río, ¿ha visto árboles plantados junto a ríos? Están verdes, bien bonitos, grandes, llenos de fruto, etcétera, porque se están nutriendo. Eso no va a suceder si se despegan del río. Y así le pasa a muchos creyentes. Se despegan del río, son creyentes, pero se están secando. Su vida espiritual se está secando, ¿verdad? Y el agua está ahí. Solo tienes que abrir la Biblia y beber. El punto es, ¿ya te saturaste de tanta red social? De tantas series en Netflix? ¿Cuántas películas, verdad? Muchos creyentes gastan más horas viendo la televisión que leyendo la Biblia. Por eso están como están, ¿verdad? Nada más para muestra basta un botón, por ahí dice. Eres hijo de Dios. Dios te ama y quiere que tu vida sea una vida que glorifique. El fruto hace que el nombre de Dios sea glorificado. La gente se impacta cuando ve a un creyente lleno de paz. Oye, estás en medio de una tormenta y te está lloviendo sobre mojado y tú estás sonriendo. ¿Cómo le haces? ¿Tienes paz? ¿Por qué? Porque tengo a Dios en mí. Porque Cristo vive en mí, ¿verdad? Cristo está contigo. Dios nos hizo libres para decidir entre el bien y el mal. Satanás es el que introdujo el pecado en la raza humana. Es por eso que todos los que están pecando son descendencia espiritual de Satanás. Y lo puedes distinguir, ¿verdad? Este no para y no para y no para. ¿Por qué no puede parar?
Ya sabes cuál es su naturaleza. El problema es qué hacen los hijos de Dios con los hijos del diablo y se llevan de piquete de ombligo, ¿verdad? Y no vamos a menospreciar a nadie porque nosotros estábamos ahí, hermanos, ¿verdad? No les vas a hacer fúchili, este es hijo del chamuco, ¿verdad? No, porque tú estabas ahí, yo estaba ahí, yo era un hijo del diablo, ¿verdad? Y la verdad hacía las obras de Satanás y destruía y hacía daño y contaminaba donde quiera que pasaba, hasta que Dios me redimió, me rescató, me lavó, me regeneró, me hizo una nueva criatura. Solo así pude dejar la antigua vida, ¿verdad? El origen del caos en este mundo lo encontramos en Satanás y en sus hijos. El diablo peca y sus hijos también pecan. Dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. Diga conmigo, somos de Dios. ¿Quién es de Dios? Aleluya, ¿verdad? Somos de Dios, somos su familia, engendrados, ¿verdad? Y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno, ¿verdad? Jesús vino a darnos libertad de la esclavitud del pecado y de Satanás. A eso vino el Hijo de Dios. Dice Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo, ya lo vimos, y el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Con qué propósito apareció Cristo? Para deshacer las obras del diablo. La intención de la venida de Cristo es destruir todas las obras que el diablo ha hecho. Juan, al decir apareció, dice, esta es la palabra griega faneró, apareció, no está diciendo nació, apareció. Esto nos habla de la preexistencia de Cristo. Él apareció, Él siendo el verbo. Juan dice, en el principio era el verbo, está hablando de Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se manifestó en el mundo. ¿Con qué propósito se manifiesta el verbo en el mundo? Para deshacer las obras del diablo. Esto nos habla de la deidad de Cristo. Solo Dios, solo el verbo podía destruir lo que Satanás había hecho. Nadie más podía destruirlo. Solo Dios puede liberar de la cautividad del pecado a la humanidad. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios, ¿verdad? El Dios encarnado puede romper las cadenas de esclavitud a la drogadicción, a la pornografía, al adulterio, a todo, ¿verdad? El pecado al cual el mundo está esclavizado. Yo era esclavo del pecado y el pecado me estaba destruyendo y yo estaba destruyendo a la gente también. Pero hay testimonios tan gloriosos, hay narcotraficantes que se han vuelto a Cristo, ¿verdad? Gente que ha estado destruyendo a la humanidad ha vuelto a Cristo. Homicidas que han vuelto a Cristo. Solo Él puede liberarnos de las cadenas. Una parte de la misión redentora de Cristo era destruir las obras del diablo. Y esta obra se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Está hablando Cristo antes de su ascensión, antes de que fuera crucificado, perdón. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Lo vino a echar fuera. Ya bastante mal hiciste. Ya destruiste, ¿verdad? Ya orillaste, tentaste a la humanidad y la llevaste a la muerte. Claro, el hombre tomó la decisión, pero Él los incitó. Y no solamente al tomar control en el mundo ha traído destrucción y muerte. Dice la palabra que el enemigo será finalmente destruido. Hebreos 12:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él se encarnó. Nosotros participamos de carne y sangre, Jesús también. ¿Para qué? Para destruir. Fíjense lo que Dios utilizó para destruir a Satanás. Para destruir por medio de la muerte
al que tenía al imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Tenía el imperio de la muerte Satanás, se lo quitó, lo destruyó y él trajo a la luz la vida, la resurrección. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, dice la palabra, vivirá. Tenemos una esperanza viva, dice la Escritura. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Porque Él vino. Si Satanás hubiera sabido lo que iba a hacer cuando mató a Cristo en la cruz, que obviamente Dios lo permitió, porque esto era un plan eterno. Desde la eternidad Dios había planeado la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para redimirnos. Si Satanás hubiera sabido de ese plan de Dios, jamás hubiera crucificado a Cristo. Jamás lo hubiera hecho, porque eso era lo que el Señor iba a usar para quitarle el imperio de la muerte y a sacar a la luz la vida. Él tomó nuestros pecados, los cargó en la cruz del Calvario, pagó el precio por tu redención y ya no hay culpa. ¿Con qué te puede decir Satanás él? ¿O cómo te puede señalar? Sí, Dios va a decir, mi hijo ya pagó por él. Tú no tienes nada, no puedes retenerlo, no puedes hacerlo tu esclavo. Él es libre, yo he pagado el precio por su libertad. Él es mi hijo, él es amado. Las obras del diablo son esas actitudes y acciones pecaminosas y malvados de las que él es la fuente. La mentira, el engaño, el orgullo, la rebelión, la acusación constante, la tentación hacia el pecado, la oposición a la verdad, la destrucción y caos, etcétera. Pues la lista es grande. Todo lo que el diablo ha hecho o hará fue destruido en la cruz. Finalmente, en el juicio final, todas sus obras serán destruidas, de acuerdo a Apocalipsis 20 del 10 al 15. Satanás ha sido sentenciado ya, y lo dice claramente la Escritura. Y también los que rechazan a Jesucristo. El destino de Satanás es el lago de fuego, la eternidad en el lago de fuego. Él y sus ángeles, todos los demonios, ¿verdad?, que están operando, que están utilizando Satanás para destruir al mundo, para llevarlos a la perdición, para desviar, para infundir mentiras. Lo que Satanás usa es la mentira, hermanos. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina, las desviaciones doctrinales, porque eso es lo que utiliza para traer daño a familias enteras, para destruir familias. ¿Para qué? Para finalmente llevarte con él a su destino. Cristo vino a liberar al pecador de las cadenas del pecado. No hay liberación más que en la cruz del Calvario. Satanás viene a pecar y a esclavizar. Jesús vino a liberar y a salvar. Y vemos en tercer lugar, la identidad de los hijos de Dios. Ya vimos la identidad de los hijos del diablo, ¿verdad? ¿De dónde surge? ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué no pueden dejar de pecar? Como muchos de nosotros antes, ¿verdad?, no podíamos. ¿Por qué? Porque son hijos de su padre el diablo, y Jesús lo dijo, ¿verdad? Y las intenciones de su padre quieren hacer. No podemos estar señalando, ay, este es un hijo, mi vecina, ay, ha de ser una hija del diablo. No vaya a decir eso, ¿verdad? Pero sí los podemos identificar, ¿verdad? Y orar, hermanos, orar, porque Jesús vino a salvar y a romper el yugo. Oramos, ¿verdad?, para que Satanás los libere de ese yugo de esclavitud. Nuestra lucha, por eso Pablo dice en Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Estamos luchando contra las fuerzas del mal para que suelten, ¿verdad?, al enemigo. Jesús dijo, hay que atar al hombre fuerte y liberarlos, ¿verdad? Si tus hijos están siendo cautivos, pelea la batalla de rodillas,
Señor, tú nos has dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Nos has dado armas poderosas, ¿verdad? No vamos a luchar contra nuestro hijo, no vamos a luchar contra, te hacemos retroceder a Satanás. Suéltalo, deja de engañarlo, deja de cegarlo. Satanás ciega el entendimiento y muchas veces lo hace poniendo, ¿verdad?, el engaño de doctrinas, de filosofías. Pues es que ahora ya creo en el budismo. Pues mira, y ya soy de los Hare Krishna. Pues ya caíste en la mentira. Ahora pues es que la otra vez estaba viendo, ¿verdad?, un cuate que ya del cristianismo se pasó al islam. Digo, no, pues eso está peor, ¿verdad? Y tirándole durísimo a los cristianos, ¿verdad? Pobre. Pero aún Santiago dice que el que haga volver del error, ¿verdad?, al pecador del error de su camino, rescatará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso nos tenemos que preparar, ¿verdad?, como discípulos de Cristo. ¿Para qué, Señor? Para ir, para llevar el evangelio de la salvación, para ir por los que están perdidos, no solamente para llenarme de conocimiento, sino para ser un instrumento, Señor, y librar de las tinieblas. Combatimos con la verdad. Por eso la Escritura nos habla en la armadura que la verdad es una espada. Es una espada. Y no vamos a agarrar espadazos y a bibliazos a la gente, ¿verdad? Vamos con sabiduría, dice la palabra. Tenemos que hacer la guerra. Tenemos que llevarla porque, hermanos, la lucha entre la luz y las tinieblas es por las almas. Esa es la batalla. Por eso hay tanto conflicto espiritual, porque el otro se los quiere llevar con él al castigo eterno, y Jesús te quiere llevar a la vida eterna. Más poderoso es nuestro Dios, más poderoso es nuestro libertador, mucho más poder tiene nuestro Dios, y el ejército de Dios es mucho más poderoso. No nada más es Jesús, es el Espíritu Santo, es el Padre, los ángeles y el ejército de Dios, ¿verdad? Dice 1 de Juan, vamos a ver la identidad de los hijos de Dios. 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios. Aquí Juan vuelve en este versículo al concepto de que un hijo de Dios se comporta similar a su padre. El que es nacido de Dios, esto quiere decir que el que es hijo, ¿cuántos hijos hay aquí? Yo me acuerdo cuando a mi hija chiquita, ¿verdad?, le decían, ¿cómo te llamas? Ana Raquel. Hija, porque todo el tiempo le decían, hija para acá, hija para allá, hija. ¿Cómo te llamas? Hija. Ella sí, una hija amada. Mis hijos, 3 hijos son mis hijos amados, ¿verdad? Los 3. Y ustedes son hijos amados, amados por el Padre Celestial. Dios es su Padre. El que es nacido de Dios no continuará en el pecado. Si se da cuenta el cambio, hay un cambio, un efecto continuo en la persona que ha nacido de nuevo. Esto es que el pecado ya no es algo habitual en tu vida. Si de repente, ¿verdad? Pues sópalo y otra vez y una caída. Está bien, levántate, confiesa tu pecado y sigue adelante. El pecado ya no te va a dominar porque ya no eres hijo del diablo. Tu naturaleza ha cambiado. Dice 2 Corintios 7:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu antigua naturaleza pasó, ¿por qué? Porque naciste de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Nicodemo se quedó un doctor de la ley y decía, ¿qué? ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo tengo que entrar al vientre de mi madre y otra vez nacer? Dijo, no, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es un nacimiento espiritual. Si estás en Cristo, y esta palabra es clave, subráyala, en Cristo. O estás, ¿verdad? La Biblia nos muestra, hay dos posiciones. Si estás en Adán, que es la antigua naturaleza, eres hijo del diablo. Si estás en Cristo, es cuando el Espíritu Santo te injerta, dice la palabra, en el olivo. Romanos, ¿verdad? En el libro de Romanos nos los explica. Somos injertados en el olivo verdadero a través de la muerte de Cristo, ¿verdad? Tú crees en Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Te injerta en Él. Es una posición eterna. Eso, de ahí jamás vas a caer, ¿verdad? Ya no te vas a salir. Ya entraste a la casa, ya no sales. Por eso el bautizo es una figura de esa realidad espiritual. Eres sepultado, como Cristo fue sepultado, fue muerto. Ahí vamos para el agua, ¿verdad? Y cuando salimos del agua representa la resurrección y ascendemos a los lugares celestiales, ¿verdad? Esto, el Espíritu Santo nos une en Cristo en su muerte. Amén. No en otro lugar. Lo primero que hace es llevarnos a la cruz, porque ahí mata tu antigua naturaleza del diablo, esa naturaleza pecaminosa que no podía dejar el pecado. Ahí muere. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Ahora lo que vivo confiando en Cristo, vivo confiando en sus promesas, vivo conociéndolo. En fin, las cosas viejas pasaron. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Porque el pecado ya no tiene control en ti, porque tienes una nueva naturaleza. De eso depende. Esto es una nueva identidad. Si hay algo que necesitamos entender para poder enfrentar el pecado, es saber quiénes somos en Cristo. Saber quién eres en Cristo. Has sido hecho nuevo. Y ahora formas parte de la familia de Dios. Eres familia. No nada más aquí. Por eso nos decimos: hermano, ¿cómo está, hermano? Brother, ¿verdad? ¿Qué hubo, brother? Pues somos hermanos. ¿Por qué? Porque somos la familia de Dios. Hay dos familias en el mundo. O eres familia de Dios o eres familia del diablo. Punto. No hay ahí como que intermedios, ¿verdad? Eres hijo de Dios y participas de la naturaleza divina. De la naturaleza divina. Eres hijo de Dios. Amén. Antes gobernaban las tinieblas en nuestras vidas. Te gobernaban. Tinieblas es sinónimo de pecado. Si una persona no nace de nuevo, no puede vencer el pecado. No puede. El pecado lo domina. Es más, si lo logra vencer, pues el orgullo va a reinar en él, ¿verdad? Yo pude vencer esto y lo otro, y se aleja de la salvación. El cristiano no puede practicar el pecado porque es incompatible con la nueva naturaleza que Dios ha impartido. Ese es el punto, que no es compatible. Tu nueva naturaleza no es compatible con el pecado. Ya no. ¿Por qué a mí antes me gustaba fumar? ¿Por qué ya no me gusta? Es más, ya lo huelo y digo, guácala, ¿verdad? ¿Por qué ya no la marihuana? Tampoco, ¿verdad? ¿Y las pastillas? Tampoco, guácala. ¿Por qué? Porque nací de nuevo. Porque eres una nueva criatura. Si antes te gustaba, ¿verdad? Algunos cristianos están luchando con el pecado. Bienvenidos todos. ¿Quién está luchando con el pecado? Qué bueno que estás en el barco. No te preocupes. ¿Sabes cuándo va a acabar esa guerra? Cuando ya cierres los ojitos y te vayas con el Señor. O sea que todavía le falta, ¿verdad? Pero mientras vamos avanzando, hermanos, vamos teniendo victoria
contra el pecado. No siempre vas a estar luchando, ¿verdad?, con ese mismo pecado. Hay cuestiones que vas a superar. Como hijos de Dios, poseemos las características de Dios porque hemos nacido de nuevo. Tenemos esta naturaleza que exhibe el carácter de Dios. Por eso se produce el fruto del Espíritu en nosotros. Gálatas 5, 22 al 24. En fin, eres nacido de Dios. Amén. Es por eso que ya debemos de dejar el pecado, ¿verdad? El robo, las palabras deshonestas, la pornografía, con lo que sea que estés luchando, ya, o sea, tienes el poder para vencerlo. Y algo que tienes que entender que todo pecado ha sido perdonado, ¿verdad? Es algo que yo tengo que entender. Ese pecado con el cual está luchando ya ha sido perdonado. En fin, hay una distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y nos las deja ver el versículo 10 claramente. Si gusta ponerse de pie, vamos a orar. Dice 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y así concluye el apóstol Juan. El que no ama no es de Dios. En esto se diferencian. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Tenemos que discernirnos. Y esto también nos llama, ¿verdad?, a la reflexión. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy reflejando realmente la naturaleza de Dios en mi vida? ¿Estoy viviendo en santidad? Porque Él es justo y la naturaleza justa de Dios vive en mí. ¿Estoy reflejando ese carácter a mi prójimo? ¿Estoy siendo justo con mi prójimo? ¿O estoy calumniando? ¿Estoy difamando? ¿Estoy hablando palabras que no debo? Se los dejo, ¿verdad?, de reflexión. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque somos tus hijos, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, quién es Satanás, que es un engañador y que trata de engañar aún a tus escogidos. Ayúdanos a discernir siempre el engaño, Padre, porque tiene consecuencias. Padre, te damos gracias y yo sé que tú estás llamando a algunos aquí a la familia de Dios. Yo voy a hacer una oración por ti. Si tú quieres formar parte de la familia del Dios eterno, Jesús te está llamando hoy a la salvación. Él quiere regenerar tu alma y te quiere mostrar lo maravilloso, la maravillosa herencia que tienes en Cristo. Repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, te doy gracias porque moriste por mí en la cruz, pagaste mi pecado, me has hecho libre del imperio de la muerte, me has hecho libre del pecado y me has dado el precioso regalo de la vida eterna. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús, amén. Bien, si alguien hizo esta oración, le voy a pedir que levante su mano ahí donde estás.